Hola amigos, bienvenidos a mi canal Carol Toys Dolls, una vez más a este rincón donde lo extraño y lo sobrenatural cobran vida. Aquí, donde la noche guarda secretos que pocos se atreven a revelar. Hoy vamos a continuar con nuestros relatos de terror, historias que han marcado para siempre a quienes las han vivido, y que ahora llegan a ti para que tú también sientas ese escalofrío en la piel. En este canal combino dos cosas que me apasionan, las muñecas y las historias de terror que parecen habitar en cada rincón de nuestro país. Porque sí, Perú es una tierra llena de misterio, donde en cada calle, en cada barrio, hay un secreto que espera ser contado. Así que, si tú también tienes una experiencia aterradora, un encuentro con lo desconocido que te marcó para siempre, no dudes en escribírmelo por Instagram. ¿Quién sabe? Tal vez tu relato sea el próximo en aparecer aquí. Ahora sí, ponte cómodo, apaga la luz y acompáñame en esta experiencia donde la realidad y la pesadilla parecen confundirse. Así que comencemos. Hola, estás viendo Carol B. Toys Doll. ¿Te imaginas estar una noche cualquiera en tu casa, haciendo tu tarea, rodeado de un absoluto silencio, cuando de repente llega a tus oídos el sonido de una procesión? Pero no una procesión normal, una que solo tú y tu perro parecen escuchar, como si estuvieran atrapados en una dimensión desconocida. Esta es la aterradora experiencia que vivió Carla, una joven de Bellavista, Callao, una experiencia tan real y tan escalofriante que la marcó para siempre. Esta es la historia que hemos titulado La procesión de las 3 de la madrugada. Si te atreves, quédate, porque lo que vas a escuchar esta noche podría perseguirte para siempre. Era una noche cualquiera, una de esas madrugadas donde la casa parece haberse detenido en el tiempo. Estaba en la sala haciendo mi tarea, con la luz de la lámpara iluminándome los cuadernos y un leve viento frío entrando por la rendija de la ventana. El reloj marcaba casi las 3, 0 de la madrugada y yo, agotada, pensaba en irme a dormir. Pero entonces ocurrió algo extraño. De la calle comenzó a subir un sonido, primero leve, casi imperceptible, luego cada vez más claro. Parecía una procesión, pero no una procesión normal, sino una especie de desfile espectral, porque la melodía que acompañaba esos pasos no era un canto religioso, era El cóndor pasa, lenta, casi arrastrada, casi como un lamento. Me quedé inmóvil. A esa hora no debería haber nadie en la calle. Ningún vecino salía, ninguna luz se encendía. El sonido seguía acercándose, ganando fuerza, invadiendo cada rincón de la casa. Parecía acercarse a mi puerta. Me levanté con la intención de abrirla para mirar, pero entonces mi perro, que dormía en un rincón, comenzó a ladrar como nunca antes. No era un ladrido normal, era un ladrido desesperado, casi humano. Le susurré para que hiciera silencio, aterrada de que mis padres despertaran y me regañaran, pero nadie apareció. Ningún vecino, ningún miembro de mi familia. Parecía que solo yo y el perro podíamos escucharla. Solo nosotros. La música seguía ganando intensidad. Parecía rodear la casa, vibrar en las paredes. El perro no paraba de ladrar, y yo no me atreví a abrir la puerta. No podía moverme, no podía pensar, solo temblaba. El frío era tan intenso que podía ver mi aliento al exhalar. Cerré los ojos y apreté los puños para soportarlo. Y entonces, tan de repente como comenzó, la procesión desapareció. El sonido del cóndor pasa cesó en la noche, junto con los últimos ladridos del perro. Miré el reloj. Habían pasado alrededor de 10 minutos, o al menos eso pensé, porque al levantar la cabeza, la luz de la mañana entraba por la ventana. Eran las 6:00 de la mañana. Habían pasado casi 3 horas. Mi madre entró en la sala, sorprendida de verme ahí tan temprano. Le dije que me había quedado haciendo tarea junto al perro, pero ella me miró, confundida. ¿El perro? El perro estuvo toda la noche en mi cuarto. Me quedé helada. Si mi perro no estuvo conmigo, entonces, ¿qué estuvo a mi lado? ¿Quién ladró para alertarme? Pasaron las horas, y para despejar la cabeza salí a comprar pan alrededor de las 7 de la noche. Al entrar a la panadería, escuché a unas vecinas hablar en voz baja. Contaban que al vecino de la esquina lo encontraron tendido, sin vida, en la puerta de su casa esa misma mañana. Nadie sabe qué pasó, solo que alrededor de las 3:10 de la madrugada,
Su hija escuchó un ruido y poco después un golpe seco, pero no le dio importancia. Pensó que ese ruido venía de la casa de un vecino. Pero al día siguiente, su hija encontró a su padre tendido en la acera, y su perro, que es idéntico al mío, no paraba de ladrar junto al cuerpo. Me detuve en seco, con un escalofrío que me atravesó la columna. ¿Sería posible que la procesión que escuché estuviera destinada para él? ¿Sería que la muerte estuvo rondando esa noche, y que de alguna manera, al escucharla, estuvo a punto de llevarme a mí? ¿Sería que mi perro, o lo que estuviera junto a mí, me salvó de abrir esa puerta? Me fui a casa apresurada, con el corazón palpitándome en los oídos. Hasta hoy no tengo una respuesta clara. Solo sé que cada vez que llega la noche y la casa queda en silencio, evito acercarme a la puerta, porque aunque no quiera imaginarlo, sé que eso sigue pasando. A las 3 de la madrugada, al sonido de un viejo y oscuro lamento, al compás de una canción que jamás debió ser escuchada por los vivos. Y la siguiente historia es más aterradora y misteriosa. Un hombre siguió a una comparsa en la sierra y descubrió que los danzantes no eran humanos. Desde entonces, cada noche lo persiguen en sus sueños. Esta historia se titula La comparsa de los perdidos. Mi nombre es Gabriel, soy de Trujillo, y lo que voy a contarles ocurrió hace un año. Durante un viaje que hice por trabajo a un pueblo llamado San Cristóbal de Ticapampa, en la Sierra de Ancash. Era la primera vez que iba tan adentro de los Andes. El encargo era sencillo: tomar fotos de una festividad tradicional que atraía a muchos turistas. La fiesta de las máscaras del Sacra, una danza colorida, con músicos, fuegos artificiales y hombres vestidos de diablos que recorrían el pueblo durante la noche. Al llegar, el ambiente era mágico. Las casas estaban adornadas con banderines de colores, las calles llenas de humo de incienso, y los danzantes con sus enormes máscaras de diablos de sonrisa torcida y ojos desorbitados comenzaban a reunirse en la plaza. Los pobladores nos advirtieron a mí y a otros forasteros: cuando caiga la medianoche, no se alejen del campamento. Los sacras bailan para el pueblo, pero hay sacras que no son hombres. Si los siguen, no regresan. Yo reí. ¿Qué podía pasar? Era solo una danza, un espectáculo para los turistas. Cuando empezó la comparsa, todo era alegría. Los músicos tocaban charangos y tambores, los danzantes saltaban, giraban, se acercaban a los espectadores para asustarnos, y luego reían. Pero cerca de la 1 de la madrugada, todo cambió. El sonido de los tambores se volvió más fuerte, casi ensordecedor, y algunos de los sacras comenzaron a bailar fuera de la plaza, hacia los callejones oscuros. Uno de ellos se detuvo frente a mí. Su máscara era distinta. No tenía colores, solo era de un negro opaco, y los ojos parecían reales, como si alguien estuviera atrapado detrás de ellos. Me hizo un gesto para que lo siguiera. Sentí un impulso extraño. Caminé tras él mientras el bullicio de la plaza se apagaba a mis espaldas. El sacra me llevó por un sendero de tierra hasta un antiguo puente de piedra. Allí, otros danzantes nos esperaban. Ninguno hablaba. Rodearon al sacra de máscara negra, y entonces lo vi. Bajo la máscara no había un hombre. Había un rostro esquelético que me miraba con odio. Intenté correr, pero los otros me sujetaron. Se sentía como si el aire se volviera denso, imposible de respirar. Los sacras comenzaron a girar a mi alrededor, más y más rápido, mientras sus máscaras parecían moverse solas. Las piedras del puente crujían como si algo debajo quisiera salir. De pronto todo se detuvo. El sacra negro se inclinó hacia mí y murmuró. Ya eres nuestro. Desperté al amanecer, tirado al borde del río. Los pobladores me encontraron, pálido, temblando. Me dijeron que no era el primero, que cada año un forastero desaparece con la comparsa. Algunos aparecen días después, desorientados, otros nunca regresan. Desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, veo esas máscaras bailando en la oscuridad. Y lo peor, en las fotos que tomé, en las que se supone estaba yo, aparezco con una máscara negra, bailando entre ellos. La siguiente historia, amigos, no es un simple relato inventado. Es un testimonio real que le pertenece a Luis, un joven que intentó huir de su propia tristeza, y que terminó encontrando algo que hasta hoy lo persigue. Esta historia se titula La viajera que nunca estuvo. Un
destino marcado en Huancabamba. Luis acababa de salir de una relación de 4 años. 4 años que habían sido su todo, y que de pronto se habían desvanecido, dejándolo solo, vacío, deprimido. Durante semanas se encerró en sí mismo, sintiendo que nada le devolvía las ganas de vivir. Hasta que un día, sin pensarlo mucho, decidió que necesitaba escapar, retomar su vida, y la única forma que encontró fue salir, viajar, perderse. Así que tomó su vieja mochila, guardó su cámara, la única compañía que aceptaba, y dejó atrás el celular. No quería llamadas, no quería recuerdos, no quería nada que le recordara a ella. Buscó al azar en foros y páginas de mochileros un recorrido. No leyó los detalles, no vio los comentarios. Simplemente eligió el primer tour que aparecía, un bus que haría paradas en distintos pueblos de la Sierra del Perú durante varios días. Cuando subió al bus, algo le llamó la atención. Todos los pasajeros eran adultos mayores, señores y señoras que viajaban por devoción, por promesas o por nostalgia de sus pueblos natales. Luis era el único joven, el único solo, y eso lo hizo sentir aún más aislado. Los primeros pueblos no significaron nada para él. Los paisajes, los mercados, las plazas, todo parecía gris ante sus ojos cansados. Pero todo cambió en una de las paradas. Fue en ese momento, cuando el bus se detuvo en un pueblo más grande para recoger a alguien. Era una joven que, según comentaron, había comprado el pasaje a última hora. Se sentó a su lado, aunque Luis apenas le prestó atención. Él no quería hablar, no quería conectar con nadie. Pero ella era distinta. Tenía un brillo en los ojos y un entusiasmo que desbordaba. Se llamaba Ángela. Y aunque Luis intentaba responderle sin mirarla, sin mucho ánimo, poco a poco las palabras de ella fueron como una brisa fresca que comenzó a disipar su tristeza. Los días pasaron y los pueblos se fueron sumando en su itinerario. Ángela lo arrastraba a explorar, a probar comidas, a tomarse fotos en iglesias y plazas, a reírse como hacía mucho que no lo hacía. Luis sentía que, gracias a ella, el viaje comenzaba a tener sentido, que por fin estaba dejando el pasado atrás, hasta que llegó el último día, la última parada del tour, un lugar que no estaba en el plan original. Huancabamba, el pueblo de los brujos. Nadie entendía por qué habían decidido desviarse hasta allí, pero la guía fue clara. Solo tendremos 30 minutos, y por favor, nunca se separen de su compañero. Si alguien se retrasa, el bus no esperará. Tendrá que quedarse hasta el día siguiente. Ya caía la noche. El pueblo estaba envuelto en neblina y un aire denso que erizaba la piel. Luis y Ángela caminaron juntos, y lo primero que les llamó la atención fue una tienda extraña, casi oculta en un callejón. Un lugar lleno de amuletos, figuras, velas negras y adornos que parecían mirarlos. Entraron. El ambiente estaba cargado. En el fondo del local, una anciana los observaba fijamente, pero sus ojos se posaron, sobre todo, en Ángela. Su mirada era tan penetrante que Luis sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Vámonos, ya es hora de volver al bus, le dijo a Ángela. Pero cuando se giraron para salir, la anciana tomó la mano de Ángela. Le susurró algo en un idioma que Luis no entendió, y entonces Ángela pareció perderse. Su mirada se volvió vacía, como si estuviera en trance. Luis, muerto de miedo, se soltó de todo y salió corriendo. Subió al bus con el corazón desbocado. Esperaba que Ángela viniera detrás de él, pero no fue así. Espere, falta mi amiga, gritó a la guía. Ella lo miró desconcertada. ¿Amiga? ¿De qué habla? Usted ha estado solo en todo el viaje. Luis se quedó helado. Sacó la cámara para probar que no estaba loco. Buscó las fotos que se habían tomado juntos. Y en todas las imágenes, él estaba solo. No había rastro de Ángela. Durante el viaje de regreso no pudo dormir. Algo en su interior le decía que lo que vivió no era un simple juego de su mente. Cuando por fin llegó a Lima y logró descansar, esa noche la vio. En sueños. Ángela, pálida, asustada, pidiéndole ayuda, gritándole que volviera, que estaba atrapada, que había más personas como ella, más almas que no podían salir de aquel pueblo. Luis se despertó sudando frío. Hasta el día de hoy no sabe qué hacer. ¿Volver a Huancabamba y buscar respuestas? ¿O dejar que el misterio quede en el pasado? ¿Por qué hay algo que lo atormenta? Si Ángela no existió, ¿por qué su rostro aún lo visita en sueños? ¿Y cuántos viajeros más, como él,
creen que regresaron solos, cuando dejaron a alguien allá, atrapado para siempre. Y dime tú qué opinas, espectador. ¿Crees que Luis deba volver a aquel lugar por su amiga? Me llamo Víctor, soy de Lima. Lo que les voy a contar no es una historia cualquiera de miedo. Es algo que viví, y que les juro todavía me despierta sudando en las noches. Esta historia la llamo La marca del pistaco, un viaje sin regreso. Todo comenzó el año pasado. Siempre he sido un tipo curioso, de esos que les gusta escuchar leyendas, historias de brujas, aparecidos, duendes y sobre todo, del famoso pistaco. De chico mi abuela me asustaba con ese cuento. Ese hombre alto, extraño, que llegaba a los pueblos para quitarles la grasa a los incautos, dejándolos casi vacíos. Así que un día, aprovechando unas vacaciones, decidí hacer un viaje al interior del país. Mi plan era conocer pueblos con leyendas vivas. Así llegué a Coracora, en Ayacucho. Desde el primer momento, el pueblo me pareció de esos que guardan secretos. La gente era amable, sí, pero reservada. Sobre todo cuando yo, emocionado, les preguntaba por el pistaco. Las miradas cambiaban, los ancianos cruzaban los dedos, las madres se persignaban, los jóvenes bajaban la vista. Me hospedé en una casita al borde del pueblo, donde la sierra se abre en quebradas profundas y caminos que parecen no tener fin. La señora que me alquiló el cuarto fue Clara. No salga después de las 9. Y no siga las voces. Aquí, el pistaco todavía camina. Me reí por dentro. Pensé que era solo una advertencia de pueblo, de esas que asustan a los forasteros. La primera noche todo fue tranquilo. Me senté en la pequeña plaza, vi pasar a la gente, tomé algunas fotos, y volví antes de las 9. Pero la segunda noche, algo cambió. Cerca de las 11, mientras leía un libro con la ventana abierta, escuché un sonido extraño. Era como un susurro. Primero lejano, luego más cerca. No eran palabras claras, era como un llamado. Me asomé. La luna iluminaba apenas los cerros. Todo estaba en calma. Pero ahí estaba, un hombre, alto, flaco, con un sombrero que le cubría el rostro. Estaba parado al borde del camino, inmóvil. Sentí el corazón golpearme el pecho. Algo en mí decía que cerrara la ventana, que no mirara más. Pero no pude. El hombre levantó la cabeza. Sus ojos, Dios, esos ojos, brillaban como brasas, y entonces, sin mover los labios, lo escuché claro, en mi cabeza. Ven. No sé cómo, pero mis piernas comenzaron a moverse. Bajé las escaleras y salí a la calle. Todo estaba helado, más de lo normal. El hombre comenzó a caminar y yo lo seguí, sin entender por qué. Cruzamos el pueblo, entramos a un sendero entre los cerros. El camino se hacía más oscuro. La neblina cubría todo, hasta que lo perdí de vista. Miré a mi alrededor y no había nada, solo el sonido de mi propia respiración. De pronto sentí un peso detrás de mí. Me giré y estaba ahí, tan cerca que podía oler su aliento. Rancio, podrido. Intentó sujetarme, pero algo ocurrió. Un disparo rompió el silencio. El hombre cayó al suelo. Detrás de mí estaba un anciano del pueblo, con un viejo rifle en las manos. Regrese. Corra al pueblo. Me gritó. Corrí como nunca en mi vida. Atrás se escuchaban pasos, gritos, ecos extraños. Cuando llegué al hospedaje cerré todo. Temblaba. Al amanecer, salí a la plaza. Quería agradecer al anciano, contar lo que pasó, pero nadie sabía de qué hablaba. Aquí ya no hay quien tenga un rifle. El último viejo que cazaba falleció hace años. Me dijo un joven. Volví al sendero para buscar el cuerpo del pistaco, alguna señal, nada. Solo marcas en la tierra, como si algo pesado se hubiera arrastrado cerro abajo. Y al volver al pueblo noté algo. La gente me miraba diferente, me evitaban, y en la puerta del hospedaje encontré un paño rojo. El símbolo que decían, los antiguos colocaban en las casas marcadas por el pistaco. Desde entonces, cada noche, sueño con ese hombre. Lo veo parado al borde de mi cama. Lo escucho llamarme. Sé que un día volverá por mí. Porque en Coracora entendí algo. Los pistacos no son leyenda, son condena. La siguiente historia es de Samuel, un muchacho de Huacho y trabajo como fotógrafo independiente. Y dice así.
Lo que voy a contarles es algo que jamás logré explicar, y que marcó mi vida para siempre. Todo comenzó cuando acepté un encargo que parecía simple, viajar a Chacas, un pueblo en las alturas de Ancash, para hacer un reportaje fotográfico sobre sus paisajes, su arquitectura y sus costumbres. Era la primera vez que iba a ese lugar, famoso por sus iglesias antiguas, sus tallados en madera, y como pronto descubriría, por sus historias de la jarjacha. Llegué un viernes en la tarde, justo cuando el sol se ocultaba tras las montañas y el frío comenzaba a calar los huesos. El pueblo parecía detenido en el tiempo. Calles empedradas, casonas de adobe, y un silencio que imponía respeto. Al instalarme en una pequeña posada, el dueño me advirtió. Señor Samuel, si escucha gritos o lamentos en la madrugada, no salga. Aquí todavía ronda la jarjacha. Me reí nervioso. Pensé que era una advertencia para turistas, pero cuando el hombre vio mi sonrisa, sus ojos se oscurecieron y agregó. No es broma. Aquí el pecado se paga y algunos ya no son humanos. Esa noche traté de dormir temprano, pero algo me despertó cerca de las 2 de la mañana. Era un sonido extraño, como un lamento mezclado con un balido de animal, primero lejano, luego cada vez más cerca. Me asomé por la rendija de la ventana. La luna iluminaba el campo, y entonces lo vi, una figura descomunal, deformada, como un cuerpo deforme entre humano y bestia, con dos cabezas que se agitaban como en pelea, ojos brillantes y una lengua que colgaba, goteando algo que no quise imaginar que era. Su andar era torpe, pero rápido, y gemía. Ese sonido era un grito de dolor y rabia. Congelado por el miedo, retrocedí y cerré la ventana. Me tapé con las frazadas y recé cuanto supe. El llanto de esa cosa se alejaba, pero no pude pegar el ojo en toda la noche. Al amanecer, salí a buscar respuestas. La gente del pueblo evitaba hablar. Solo una anciana, al verme tan alterado, se me acercó. La jarjacha es el castigo de Dios para quienes cometieron el peor de los pecados. Cuando se escucha, es porque busca arrastrar a otros a su condena. Por eso no debes seguir sus lamentos, hijo. Yo solo quería irme, pero mi trabajo no estaba completo, así que me obligué a quedarme. La segunda noche, el lamento volvió, pero esta vez lo escuché más claro. Me llamaba por mi nombre. Samuel, Samuel. No sé qué fuerza me impulsó, pero tomé mi cámara y salí. La jarjacha estaba en el campo, a unos metros. Levanté la cámara para tomar una foto, y en el momento del flash, esa cosa se detuvo y me miró directo a los ojos. Sentí un frío como nunca antes. Fue entonces que escuché, dentro de mi cabeza. Ahora eres mío. Corrí como nunca en mi vida hasta la posada. Esa noche nadie durmió. Se escucharon gritos en los cerros hasta el amanecer. Al día siguiente decidí largarme de Chacas. Subí al bus y no miré atrás. Pero al llegar a casa y revelar las fotos, algo me dejó helado. En la imagen donde creía haber capturado a la jarjacha, estaba yo. Mi propio rostro, deformado, con dos cabezas, ojos brillantes, el rostro de la bestia. Desde esa noche, en las madrugadas, juro que escucho ese lamento, pero ya no viene de lejos, viene de mí. La siguiente historia se titula El Tunche me eligió, la noche en Tingo María. Mi nombre es Daniela, soy de Arequipa y lo que estoy por contarles fue, sin duda, la experiencia más aterradora de mi vida. No es un mito ni un sueño, esto lo viví, y desde entonces ya no duermo igual. El año pasado decidí hacer un viaje sola por el Perú. Quería encontrarme conmigo misma, probar que podía enfrentar mis miedos. Una amiga me habló de Tingo María, en Huánuco, un paraíso escondido, con selva, ríos y cuevas, me dijo. Así que lo puse en mi lista. Cuando llegué, el lugar parecía un cuadro pintado, verde por donde miraras, el aire húmedo y puro, y esa sensación de estar en un sitio antiguo, con secretos que se niega a compartir. La gente era amable pero reservada, especialmente cuando se enteraban de que iba a recorrer los senderos sola. Me advirtió el dueño del hospedaje. No salga. Después
de que el sol se esconda, y si escucha el silbido, corra, pero no hacia él. Yo tonta sonreí. Pensé que era el típico cuento para asustar turistas. La primera tarde salí a caminar por un sendero que bordeaba el río. La selva se iba cerrando a mi alrededor. Las sombras crecían y el aire se sentía pesado. Me di cuenta de que el sol se había ido más rápido de lo que esperaba. Estaba sola, muy sola. Y entonces lo escuché. Un silbido, largo, a veces suave, otras como un chillido que se clavaba en el oído. Venía de entre los árboles, primero lejos, luego más cerca. No vi a nadie, solo sombras que parecían moverse. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que iba a desmayarme. Apuré el paso, pero el silbido me seguía. No importaba a dónde mirara o hacia dónde corriera, el sonido estaba ahí, rodeándome. Entonces lo vi. Una figura, alta, flaca, el rostro cubierto por algo que no era humano, ojos como brasas ardiendo en la oscuridad. El Tonche. Lo supe en lo más profundo de mi ser. Nadie vino a ayudarme. Nadie. Yo era la intrusa en esa tierra, y estaba sola. El Tunche comenzó a acercarse. Cada paso suyo crujía como ramas secas, aunque el suelo era de tierra blanda. Mi cuerpo no respondía. El silbido estaba dentro de mi cabeza, como si quisiera romperme por dentro. Entonces, recordé algo que me dijo un guía esa mañana, casi como broma. Si el Tunche te elige, solo hay una forma de salvarte. No lo mires, no le sigas el juego. Hazte una con la selva. Escóndete en ella. Cerré los ojos. Me arrodillé y temblando cubrí mi cuerpo con barro con hojas, con lo que mis manos encontraban. Me recosté contra la tierra, intentando no respirar, intentando desaparecer. El silbido se hizo más fuerte. Sentí su presencia junto a mí, tan cerca que el aire se helaba. Pasaron segundos, o siglos. No lo sé. Y luego el silencio. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Solo la selva quieta. El primer canto de un ave anunció el amanecer. Volví al pueblo al amanecer, sucia, cubierta de barro y miedo. Nadie me preguntó nada. Nadie se sorprendió. Solo me miraban como quien sabe que volví, pero marcada. Porque desde esa noche, a veces, incluso en Arequipa, en mis sueños, o en el viento de la madrugada, escucho un silbido. Y sé que no me salvé. Solo me dieron tiempo. La siguiente historia es de Carlos de Ica, y desde hace 10 años, que trabaja como camionero recorriendo las carreteras del país, llevando mercadería de un lado a otro. Ha visto de todo en la ruta, accidentes, asaltos, derrumbes, pero nada como lo que vio una madrugada en la carretera central, rumbo a La Oroya, en Junín. Esta historia se titula El niño de la curva, un encuentro en la carretera Oroya. Ese viaje lo hice solo. El encargo era llevar carga hasta un almacén en el pueblo. Salí de Lima cerca de la medianoche, calculando llegar al amanecer. La carretera estaba despejada, la luna iluminaba el asfalto y el frío se colaba por las rendijas del camión. Todo parecía normal hasta que no lo fue. A eso de las 3 de la madrugada, cuando cruzaba una de esas curvas cerradas antes de llegar a Oroya, lo vi, un niño de unos 6 o 7 años. Cruzó corriendo la carretera, desde la nada, directo hacia mi camión. No tuve tiempo de frenar. Sentí el golpe, ese golpe seco que se queda en el alma. El camión se estremeció, las llantas chirriaron. Me detuve como pude. Bajé, temblando, el corazón en la garganta. La carretera estaba desierta, bañada por la luz fría de la luna. Miré bajo el camión. Miré alrededor. Nada, ni rastro del niño. Me metí entre los matorrales al borde del camino, buscándolo, llamándolo. Pero no había nadie. No había restos de ropa, nada que indicara que lo había atropellado. Pasaron los minutos y en eso se detuvo una combi vieja que venía detrás. El conductor bajó y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había visto. El hombre moreno con mirada cansada se persignó al escucharme. No se preocupe. Aquí, en la curva del Cerro Culebra, todos los que pasan de madrugada ven a ese niño. No es de carne y hueso. Es el alma de un pequeño
que partió de este mundo hace años, cuando un bus se volcó en esa curva. Dicen que su espíritu sigue cruzando la pista, buscando a su mamá. Yo no podía creer lo que escuchaba, pero yo lo vi, lo sentí. El golpe fue real. El hombre solo negó con la cabeza. Así hace el alma, en pena. Así atrapa a los vivos para que lo sigan o para que terminen igual que él. Me ofreció un mate caliente de su termo y me recomendó seguir, sin mirar más atrás. Y eso hice. Subí al camión, el sudor frío pegado a mi espalda. Conduje despacio, rezando. En el retrovisor, cada tanto, me parecía ver una figura pequeña, a la orilla de la pista. Lo peor fue al llegar al almacén, ya de día. Al bajarme, un ayudante me señaló el parachoques del camión. Había marcas, como de manitos, pequeñas, sucias, marcadas en el metal. Desde ese día, cuando paso por esa ruta, nunca miro al costado, porque sé que el niño de la curva sigue ahí, y porque, a veces, en el viento de la madrugada, escucho un llanto, y sé que no se ha ido. Bueno amigos, este fue el video de hoy con algunos de los relatos más escalofriantes de Perú. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al contarlos. ¿Conocías ya alguna de estas leyendas? Si quieres aportar alguna historia o tienes ideas para próximos videos, déjamelo en los comentarios o escríbeme por Instagram. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Si te gusta el video, no te olvides de suscribirte y darle like. Y de seguirme en mis redes sociales.